Pues bienvenidos nuevamente a este hermoso domingo donde continuaremos con nuestra serie de mensajes titulada Encuentros con Jesús. Han pasado ya con este domingo 9 semanas y hemos visto relatos, personas que tuvieron una transformación total, completa, cuando ellos se acercaron a Cristo. Yo espero que toda esta serie les haya ayudado a entender cómo es como Cristo desea obrar en tu vida. Hemos pasado desde enfermedades muy serias, hemos pasado por enfermedades con un hombre de mano seca, con ciegos, con leprosos, con endemoniados, hemos pasado con sordomudos, hemos pasado hasta con una mujer con espondilitis anquilosante, pero también hemos pasado por personas que no estaban enfermas, como en el caso de Zaqueo, el publicano, quien pasaba por una circunstancia difícil, o en el caso de esta viuda cuyo hijo había muerto. En todos y en cada uno de ellos, el hecho de que Jesús hubiera estado ahí presente hizo o marcó la existencia de estas personas. El día de hoy nos toca hablar de una persona que no estaba enferma en realidad. Es un personaje, pues, en algún sentido, algo misterioso, algo enigmático. Y lo vamos a estar viendo durante el día de hoy en este mensaje que se titula Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Entonces vamos a ver a una persona cuya presentación con Cristo, cuyo encuentro con Cristo, no representó para él ni sanidad, ni limpieza, ni liberación, ni nada de estas cosas. Es decir, Jesús prácticamente lo deja en la misma situación en la que se encuentra, sin hacerle un cambio radical, sin hacer un milagro vistoso, sin hacer algo que las personas puedan impresionarse, prácticamente lo deja en la misma circunstancia. Sin embargo, no lo deja con la misma condición. Es decir, la misma circunstancia, pero no la misma condición. Él hace algo mucho mejor que la sanidad, mucho mejor que la limpieza, mucho mejor que reparar columnas dañadas, mucho mejor que abrir la vista, mucho mejor que cada una de estas cosas. Aquí se muestra en este personaje. Y lo vamos a ver relatado en el libro de Lucas, en el capítulo 23, desde el 39 al 43. Fíjate lo que dice ahí. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos entonces aquí dos personas, dos personajes. Le llama aquí Lucas malhechores. Se cree tradicionalmente que las personas que fueron colgados a los costados de Cristo eran ladrones. Pero el hecho de que Lucas mencione que eran malhechores hace pensar y hace evidencia, mejor dicho, de que en realidad eran personas mucho más que ladrones. Tienes que recordar que la crucifixión era reservada para delitos de alto calibre. No eran reservada esta condenación para delitos de menor proporción, sino para aquellas cosas que de veras eran consideradas mayores dentro del imperio. Estos malhechores muy probablemente eran lo que en la antigüedad se le llamaba sediciosos. Una persona en sedición, una persona rebelde, una persona insubordinada, gente que se levantaba en armas, tenía un alzamiento violento. Y este tipo de personajes eran comunes a través de todas estas tierras alrededor de Israel y de Jerusalén propiamente dicho. Personas que se sentían ofendidas por haber sido invadidos por el Imperio Romano
y que habían levantado revueltas alrededor de su tierra, tratando de demostrar que no estaban de acuerdo con las oportunidades que el imperio les otorgaba, ni con, por supuesto, la ocupación de los romanos. Y ellos generalmente levantaban revueltas, hacían violencia, molestaban las casas de los gobernadores, de los centuriones, hacían vandalismo, inclusive robaban las peregrinaciones, los carruajes que llevaban los impuestos. Probablemente de allí venga la idea de que eran ladrones. Pero también mataban, asesinaban soldados. Es decir, eran personas en revuelta, no eran unas cuestiones pequeñas, eran rebeldes consumados. Y dice aquí que entonces había dos tipos de personas así a los lados de Jesús. Uno de ellos estaba colgado y estaba injuriando a Cristo, y el otro de ellos, también colgado, no lo estaba injuriando. Ahora, quiero primero destacar lo que significa la palabra injuria, porque en la modernidad no es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, quizá con ninguna. Una injuria es el acto de ofender o de agraviar o de menospreciar, menoscabar a otra persona con palabras o con acciones. Entonces, injuriar a Jesús era menoscabarle, denigrarlo, ofenderlo con palabras, con sarcasmos durante este proceso de crucifixión, con palabras evidentemente, no podían hacer acciones. Entonces, tenemos aquí a dos personas, dos malhechores, con dos tipos de actitudes diferentes y con dos destinos completamente opuestos. Uno de ellos se acercó a Cristo en otra actitud y tuvo por eso un destino diferente al del otro. Jesús no sanó a ninguno. Jesús no restauró a ninguno. Jesús no limpió, ni liberó, ni dio un milagro a ninguno de los dos. Los dejó en la misma situación, en la misma circunstancia. De cualquier manera, los dos iban a morir más o menos en el mismo tiempo. Sin embargo, uno de ellos sí cambió su condición. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Más importante que la sanidad y más importante que la restauración y la liberación es la salvación. Y esta historia está escrita aquí para ayudarnos a entender con mucha claridad cómo es como una persona puede recibir la salvación y los frutos que tiene la fe en Cristo Jesús. Entonces, antes de continuar con esto, yo quiero ir a otro evangelio, al libro de Marcos, porque Lucas omite aquí algo que para mí es muy importante destacar. El libro de Marcos lo relata con mayor precisión, y esto puede ser porque en los tiempos en los que Lucas había escrito su libro, ya todo mundo sabía qué había pasado porque Marcos había sido escrito primero. Entonces, quiero que vayamos a este libro de Marcos y observemos un detalle que me parece muy oportuno destacar. Fíjate lo que dice en el capítulo 15, versículo 29 al 32. Y los que pasaban le denostaban. Otra vez una palabra rara. Denostar significa ofender de una manera verbal, insultar. Básicamente es un insulto. Y los que pasaban le insultaban, meneando las cabezas, o sea, haciéndole así como, oh, insultándole. Entonces le denostaban meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también, los príncipes de los sacerdotes escarneciendo decían unos a otros con los escribas. Un segundo allí, otra palabra rara, escarnecer. Escarnecer no solamente se trata de un insulto, digamos, común
o razonable, si lo puedes considerar así, sino escarnecer es hacer una burla más allá de las proporciones que se pueden considerar normales. Entonces, los principales de los sacerdotes, porque nuevamente volvemos a ver esa palabra príncipe, que ya la habíamos visto con anterioridad en uno de nuestros mensajes, que no significa hijo de un rey, sino significa principal, ¿sí? Estaban escarneciéndole, ofendiéndole, dando insultos de proporciones tan mayores que las personas podrían estar ofendidas de que estas personas dijeran eso. Entonces, vamos a volver otra vez a leer, para hacerlo de una manera lineal. Los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y quiero que observes esta última parte del versículo 32. Dice, también los que estaban crucificados con él le denostaban. También los que estaban crucificados con él le denostaban, le molestaban, le injuriaban, le ofendían. Quiero que observes entonces este detalle, porque en el libro de Lucas nos revela evidentemente que uno de ellos no estaba haciéndolo, pero en el libro de Marcos dice que los dos le denostaban. ¿Qué significa esto? ¿Se está contradiciendo la escritura? No. Lo que está diciendo es que nos está relatando la parte del proceso inicial donde Jesús y los otros que le acompañaban en ese suplicio, en esa condenación, estaban iniciando. Y la parte final de todo ese proceso es lo que nos revela el libro de Lucas. Entonces, quiero que observes que aquí los dos malhechores también le estaban molestando, le estaban injuriando, le estaban ofendiendo. Algo pasó en el trayecto del inicio al final de este proceso de crucifixión. Algo sucedió que cambió la perspectiva de uno de los malhechores. Algo pasó que fue tan poderoso dentro de su corazón y dentro de su mente que transformó la manera como se estaba relacionando con Cristo en su lecho de muerte. ¿Qué pudo ser que fue tan vívido, que fue tan poderoso para cambiar su manera de pensar y cambiar de las ofensas a la adoración? ¿Qué pasó en ese trayecto entre denostar, injuriar, ofender a Cristo y pedirle a Cristo que lo salvara? Bueno, para eso tenemos que ver entonces ese relato donde se manifiesta lo que sucedió. Y volvemos otra vez al libro de Lucas. Vamos a leer este pasaje de una manera bastante amplia. Volvemos al libro de Lucas, pero no vamos a leer desde el 39 como lo habíamos hecho en las diapositivas pasadas. Vamos a leer más atrás, un contexto inmediato anterior, algo que sucedió antes. Y vamos a observar algunos elementos que nos van a ayudar a comprender lo que sucedió entre un malhechor que ofendía a Cristo y uno que pide a Cristo su salvación. Dice, y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Estamos hablando obviamente del mismo pasaje. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partidos sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaba de él los príncipes con ellos, diciendo, a otros hizo salvos. Sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo
Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el Rey de los judíos. Quiero que veas esto. Quiero que veas lo que este ladrón, este malhechor necesitó para transformar su condición, transformar su actitud con respecto a aquel Jesús que inició insultando. Lo que este hombre necesitó fue un testimonio, pero un testimonio que no venía de las personas en sí, sino de la actitud de Cristo en frente de todos los que se oponían. Quiero que observes esto. Este hombre, este malhechor, no necesitó una conferencia, no necesitó un mensaje evangelístico, no necesitó un folleto, no necesitó un video donde le mostraran y le enseñaran su necesidad de salvación y la perdición en la cual se encontraba y cómo es como Jesús podía salvarle. No necesitó nada de esto, no necesitó una cruzada de evangelismo, no necesitó muchas de las cosas que muchos de ustedes han recibido por años: conferencias, folletos, información, videos, estudios bíblicos. Él no necesitó nada de esto. Solo necesitó entender su condición de perdido, su falta de salvación, su inminente pérdida, su muerte. Saber que después de esta muerte le esperaba algo terrible y solamente necesitó observar a Cristo para entender su salvación. Probablemente tú que no eres salvo, no lo eres no porque te haga falta información, no porque te haga falta una conferencia, no porque te haga falta un estudio. No eres salvo porque no has decidido ver a Cristo. Porque sabes de Él, pero no quieres verle. Porque entiendes de Él, porque conoces de Él, pero no quieres mirarle. Mira lo que este hombre vio. Este hombre vio a un Jesús completamente callado, siendo crucificado, siendo condenado, siendo humillado, burlarse de él toda la gente, y sin embargo él no completó una ofensa para con ellos. No se desquitó, no se vengó de nadie. Antes de vengarse y antes de hablar en contra de aquellos que lo acusaron y lo condenaron, aquellos de que fueron tan prestos para dañarle, pidió perdón a Dios por ellos. Él le dijo: Padre, perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. A ver, estos soldados partiendo su ropa, repartiéndola para ver quién la ganaba con los dados o con cualquier otro método de azar que ellos tenían, él estaba pidiendo perdón por ellos. Viendo al pueblo que se estaba agolpando ante este monte, que también se reunía para burlarse de él, pidiendo perdón por ellos. Viendo a los religiosos, a los sacerdotes, a los más interesados en la ley de Moisés, aquellos que estaban delante de sus ojos como los más cercanos a Dios, burlarse de Jesús, escarneciéndole de él, haciendo sarcasmos de él, viendo a los soldados que estaban humillándole y viendo a toda la multitud haciendo ofensas a este hombre, y este hombre respondiendo no con una ofensa, sino con la solicitud a Dios de que ese pecado no les sea considerado en el juicio. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Fue el inicio para que este malhechor pudiera reflexionar y pensar. Veo a una multitud aquí ofendiendo a este hombre y él no responde con ofensas. Veo un grupo de mujeres allí, su madre, María,
y otras mujeres acompañándolas, llorando. Aquel que parece ser uno de sus discípulos, Juan, acompañándole, llorando. ¿Dónde quedaron los demás discípulos? Uno lo traicionó, el otro lo negó y los demás lo abandonaron. Y aquí vemos a esta mujer acompañada de ese discípulo y de esas otras mujeres llorando. ¿Dónde está mi familia en este momento? ¿Dónde está mi madre? ¿Y dónde están mis amigos? ¿Dónde están aquellos con los que comploteaba para el imperio? ¿Dónde están aquellos que habían hecho revueltas conmigo? Y también debes preguntarte, ¿dónde van a estar tu familia, tus amigos, aquellos con los que te juntan cuando estés delante del juicio de Dios? ¿Dónde crees que van a estar? No habrá quien te defienda, no habrá quien te absuelva, no habrá quien te acompañe, porque estará solamente tú y Dios. Y vemos a toda esta multitud escarneciendo a Cristo, ofendiéndole, injuriándole, dándole con toda la palabra verbal más ofensiva que pueden tener. Y este hombre pidiendo perdón por ellos. Oh, eso tiene que enternecer el corazón de cualquiera. Pero más aún, en el momento cúspide, en el momento más alto de esta procesión tan dolorosa, alguien pone un letrero encima de la cabeza de Cristo que dice: este es el Rey de los judíos. Y quiero que pienses en esto. Estas palabras que tú ves en la diapositiva en letras mayúsculas, yo no las puse mayúsculas. Así es como vienen en las escrituras. Este es el Rey de los judíos. Cuando este criminal, cuando este ofensor vio el letrero que decía que era culpado, que Jesús era culpable, era puesto allí en esta situación por el delito de ser el rey de los judíos. Esto abrió sus ojos y contempló lo que los demás decían de Cristo. A otros salvó, a otros salvó. Y él entonces consideró: si a otros salvó, puede salvarme también a mí. Puede salvarme también a mí, porque Él es el Rey de los judíos. Muchas personas buscan a Cristo para que Él sea el Salvador de su vida. Y es cierto, Jesús es Salvador. Lo que hizo en esa cruz salva a las personas. Pero la diferencia entre una persona que salva y una persona que no lo es que tiene que entender que Jesús no solamente es el Salvador de su vida, Él es el Rey de su vida. Mientras una persona no comprende y no entienda que Jesús también es el Rey, es el Señor, es el que gobierna, entonces esa persona no será salva. Y esto es lo que sucedió con este malhechor. Él entendió que no solamente estaba en presencia del Salvador, él estaba en presencia del Rey, él estaba en presencia del Señor. Y cuando él entendió que él era el rey, él inmediatamente decidió hacerse súbdito de ese rey, hacerse súbdito de ese Señor, entregarle su vida a ese Cristo crucificado, siendo el Señor de su vida, para encontrar entonces así la salvación. Mucha gente pasa esta vida pensando en Cristo solamente como Salvador y pensando en que Él tarde o temprano lo va a salvar. ¿Por qué? Porque Él es tanto amor y es tan Salvador que no importa lo que haga, que no importa su vida, no importa cómo viva, lo que Él busca es entonces al Salvador sin ser el Señor de su vida. Jesús no solamente quiere ser Salvador de tu vida, Él quiere ser el Señor
de tu vida. Y para ser Señor de tu vida, te salvará. Y para salvarte es porque Él gobernará en tu vida. Si Él sabe que Él no va a gobernar en tu vida, no te salvará. Porque Él es el Rey de los judíos. Tienes que ofrecerle tu vida, tu fidelidad, tu esperanza. Y esto es lo que este ladrón entendió. Y eso fue lo que cambió su actitud, lo que cambió sus ofensas por alabanzas. Esto es lo que los teólogos o lo que las personas que estudian la Biblia llaman conversión. Esto es una conversión, convertirse de un incrédulo a un creyente verdadero, de alguien perdido a alguien que es salvado. Eso es la conversión. Y eso es lo que todo cristiano ha tenido que pasar, una conversión. Y eso, si tú no eres salvo, eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas una conversión. Y déjame entonces explicarte con el pasaje que leímos al principio, cuáles son los elementos de una conversión, para que entonces tú puedas convertirte y ser salvo, tener el mismo resultado que tuvo este ladrón, este malhechor en la cruz. Hay tres elementos que quiero destacar de la conversión. Hay varios, pero quiero destacar estos tres solamente. Lo creo que son los más importantes y los que va a revelar tu condición de si tú quieres o no convertirte. El primero de ellos lo ves allí claramente en el pasaje. Dice, y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? El primer elemento de una conversión genuina es que produce temor de Dios. Esta persona que estaba crucificada junto a Jesús empezó a tener temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Significa que tienes que huir despavorido de la presencia del Señor? No, algo tan inútil como eso no puede ser temor de Dios. Y digo que es inútil porque jamás podrás esconderse de la presencia del Señor. Jamás. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es avergonzarte de ofender. Es avergonzarte de dañar su reputación, es bajar los ojos, es que se te caiga la cara de vergüenza, no saber a dónde mirar, sentir pesar, dolor, dificultad para siquiera estar presente delante de su presencia. Una vez Jesús habló de un fariseo y un publicano, un traidor a la patria, alguien que cobraba impuestos, pero que no porque estuviera mal cobrar impuestos, sino por un traidor a la patria, alguien denigrable. Y él decía que un fariseo llegó allí y que entonces se puso en su papel de perfecto, diciendo, Señor, te doy gracias porque soy muy buena persona, porque soy excelente, porque he hecho grandes y maravillosas donaciones, doy diezmos de todo lo que poseo y soy muy buena persona. Gracias por hacerme buena persona. Y sin embargo, dice que también en ese mismo lugar había un pecador, un publicano. Pero esta persona ni siquiera se atrevió a entrar delante de la presencia del Señor. Él estaba allá en la orilla, atrás, casi escondido, completamente humillado, entre sus rodillas, con la cabeza en el piso, llorando, avergonzado completamente y diciendo, Señor, por favor, perdóname. Dice Jesús en esa historia, ¿quién crees que entonces regresó a su casa perdonado? Me parece que es evidente lo que está tratando de decir aquí. Una persona que de veras se ha convertido es una persona que se avergüenza de sus delitos, de sus pecados. ¿De veras piensas que Dios no está ofendido con toda la codicia que muestras todos los días? Con la rebelión que hay en tu corazón, con el odio que estás guardando, con el resentimiento creciendo en tu espíritu. ¿De veras crees que Dios está complacido con la envidia que demuestras todos los días, con los deseos de venganza o con el orgullo que te exacerba por todo el cuerpo? ¿De veras crees que Dios está contento por los chismes que manifiesta en tu boca, por las enemistades y los pleitos, por las contiendas que tienes, por la ira que está guardada entre tus ojos,
por la idolatría que muestras. ¿De veras crees que Dios está contento por las borracheras y por el adulterio y por la fornicación que has realizado? ¿De veras crees que Dios está complacido? Un elemento de la conversión es la vergüenza, el pesar, el dolor de no saber ni cómo enfrentarse delante de Dios, el estar avergonzado de haber hecho tales cosas. Sabemos que Él está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo sabe, pero aún así seguimos ofendiendo. Aún así sabemos que está mal y es como si no nos importara. Y decirle a Dios en su cara: no me importa que me veas, no me importa que estés aquí, no me importa que tú lo sepas, yo aún así lo voy a hacer, a pesar de saber que tú no lo quieres. Ese es el problema con las personas que no son salvas. Y ese es el problema, aunque en creyentes, en personas que lo son, que no hay temor de Dios, que no hay vergüenza, que no hay dolor, que no hay pesar, que aún así seguimos viendo y viviendo la vida como si no hubiera pasado nada. Temor de Dios es elemento básico para la conversión verdadera. Tú quieres ser salvo, deberías querer ser salvo, pero si no quieres ser salvo, muy probablemente es porque ni siquiera tienes temor de Dios en tu corazón. No te importa. No te importa cuánto lo ofendas, ni te importa lo que Él piense de ti. Solo quieres hacer lo que tú quieres hacer, pensar lo que tú quieres pensar, ir a los lugares donde tú quieres ir. Si es así, no hay nada que hacer por ti. Hay un segundo elemento acerca de la conversión. Y lo vamos a ver inmediatamente después de estas palabras. Dice: y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, refiriéndose a Jesús, mas este ningún mal hizo. Una conversión verdadera no solamente tiene que llevar temor de Dios, tiene que producir arrepentimiento. No solamente es avergonzarse de los pecados, no solamente es no intentar no mirar por todo el pesar que hay allí. Debe haber arrepentimiento. Y esto luego a veces es malentendido por muchas personas, porque piensan que admitir la culpa es suficiente para producir arrepentimiento en el corazón. Y es importante admitir la culpa. Ahí él está diciendo: nosotros, a la verdad, siendo francos, siendo sinceros, padecemos justamente. Estamos aquí crucificados, estamos a punto de morir, condenados, pero eso es un castigo justo, porque recibimos lo que nuestros hechos merecen. Pero admitir la culpa no solamente, no es el único elemento que falta, no es la única condición en el arrepentimiento. Porque muchas personas admiten la culpa. Muchas personas están listas para hacerlo. Muchas personas se glorían de hacerlo. Son cínicos. Dicen: no, sí, yo sé que fallo. Es más, yo soy el primero en decirlo. Yo soy así. Yo soy borracho. Yo soy ladrón. Yo me drogo. Yo robo. Yo adultero. Yo soy el primero en que decir: así soy. Pero son cínicos. Son hipócritas. No están realmente aceptando la culpa. Es una desfachatez y un cinismo que les desborda por los poros. Esto no es arrepentimiento. Algunas ocasiones, algunas personas también malentienden el arrepentimiento pensando o reduciéndolo solamente a un sentimiento. Dicen: me siento mal por haberlo hecho. Estoy arrepentido. Alguien dice: perdónalo. Mira, se siente muy arrepentido. Y es cierto de que el arrepentimiento viene acompañado de un sentimiento. Por supuesto que tiene dolor, pesar, aflicción, agobio. Pero un arrepentimiento que tiene solo un sentimiento no es verdadero arrepentimiento. Eso es remordimiento. Y hay diferencia importante. Que a ti te remuerda
a que tú te arrepientas es muy diferente. Estar arrepentido es estar en una condición de corazón dispuesto a no volver a ofender, no volver a dañar, no volver a insultar, no volver a pecar. Cuando tú te arrepientes con Dios, estás en la condición humillado, con dolor, con pesar, aceptando la culpa, diciendo, yo estoy padeciendo el resultado de mis pecados. Tú no has hecho nada. Tú eres justo, tú eres bueno. Y si tú decides enviarme al infierno, tú aún así serías justo. Pero vengo aquí con dolor y con pesar en mi corazón y dispuesto, sabiendo y entendiendo que no soy suficiente, pero dispuesto, con un corazón abierto a no volver a ofenderte, a no dañarte, a no dar un mal testimonio. Estoy dispuesto, mi corazón aquí está, recíbelo, porque estoy dispuesto a no pecar en contra tuya. Sé que muchas personas viven el día pecando y llegan a su casa por las noches orando, pidiendo perdón, pero sabiendo que al día siguiente volverán a seguir haciendo los mismos pecados. Y ellos piensan que hacer este círculo, les libra de la condenación, porque ellos piensan que cada vez que piden perdón, entonces Dios los va a perdonar y ya serán salvos. Pero eso no funciona así. Esto no es verdadero arrepentimiento. Esto no es conversión. Saber, tener en el corazón una disposición a seguir ofendiendo a Dios y pedirle perdón es la mayor de las hipocresías. ¿Sabes que a Cristo nadie le obliga a perdonarte? Si Él quiere, Él no te perdona. Y esto debe provocar en ti un deseo de arrepentirte. Debe provocar en ti un deseo de arrepentirte. Si tú no has sentido un verdadero pesar, un verdadero dolor, una aflicción por tus pecados, más allá del temor que debe darte el infierno, más allá del terror que debería hacer que tus ojos lloraran por ir a un lugar así, es el temor de Dios, es la angustia de ofenderle a Dios. Es decir, ¿por qué estoy haciendo algo en contra de su voluntad, que me ha dado la vida y que me ha dado mis hijos y que me ha dado mi casa y que me ha dado todo? ¿Por qué estoy ofendiendo su carácter y ofendiéndole a la cara? Si tú no has sentido pesar y dolor por ofender a Dios, nunca te has arrepentido. Algunos se bautizan, otros cambian de religión en religión, otros quieren empezar a leer la Biblia, otros cantan, otros viven en remordimiento siempre, pero no están arrepentidos. Para tener una conversión verdadera debe haber temor de Dios, debe haber arrepentimiento y se debe suplicar por el perdón. Dice, después de hablar con el otro malhechor, se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Este hombre entendió que evidentemente Jesús será rey y que si en este momento no estaba reinando, lo haría algún día. Y le dice, el día que vengas a reinar, el día que vengas a expandir tu reino, el día que vengas a tomar posesión de tu reino, solo acuérdate de mí. Esto hace eco de un tipo de acción que se hacía comúnmente en la antigüedad cuando se trataba de ocupaciones, cuando se trataba de invadir un reino. Déjame tratar de ilustrártelo con una historia en las Escrituras, en el libro de Levítico. No lo tengo allí, solamente escucha. Muchas películas que hablan de Moisés se detienen cuando Moisés tiene los 10 mandamientos o las tablas allí en sus brazos, ¿verdad? Pero nos relatan muy poco de lo que sucedió después de eso. Si tú recuerdas, Moisés encabezó una liberación que Dios estableció del pueblo judío
que estaba en Egipto para llevarlos a Israel, a la tierra prometida. Pues resulta que esa tierra ya estaba ocupada por otras personas. Y cuando Moisés llega allí, él envía unos espías para averiguar las condiciones del terreno y cómo estaba fortificada o cómo estaban preparados estas personas que muy probablemente sabían que ya iban siendo conducidos los israelitas en contra de su reino. Entonces estos espías van allí y ellos se encuentran en peligro y una mujer los salva de ese peligro. Porque evidentemente si estas personas, estos soldados hubieran encontrado a estos espías, los hubieran matado. Esta mujer los salva y los hace descender por una de las muros de la ciudad. Pero antes de que ellos se fueran, ella pidió que el día que fueran a ocupar y fueran a invadir esa ciudad, se acordaran de ello. El día que vengan, yo sé que van a venir, yo sé que ustedes van a invadir, yo sé que ustedes van a triunfar porque Dios, el que abrió el mar, está con ustedes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Yo sé que ustedes van a vencer, pero el día que vengan, acuérdense de mí. Bien, sucedió que muchos años después, cuando finalmente invadieron ese lugar, esa casa estaba protegida, no se podía tocar. Se acordaron de esa mujer y su familia y ellos fueron los que permanecieron en esa invasión. Con estas palabras, este malhechor en la cruz estaba diciendo, estas personas que están aquí humillándote ahorita, no lo van a hacer más. Tú vas a venir y vas a reinar y vas a tomar posesión de tu tierra y vas a ser gobernador y rey y señor de toda esta existencia. Cuando vengas, solo acuérdate de mí. Esto es fe. Esto es verdadera fe. Él se abandonó por completo a la decisión de Dios. Él le dio completa confianza, toda su confianza se la dio completamente a Jesús. Como si no tuviera otra alternativa, porque en realidad no tenía otra alternativa. Mientras tú vivas pensando que tienes otra alternativa, jamás tendrás fe verdadera en Cristo. Si tú piensas que la salvación es por obedecer los 10 mandamientos, entonces no estás confiando en Cristo, estás confiando en los 10 mandamientos. Si tú piensas que la salvación es por cumplir, obedecer los sacramentos, entonces no estás confiando en Cristo, estás confiando en los sacramentos. Si tú crees que la salvación es por rezar rosarios, no estás confiando en Cristo. Si tú crees que la salvación es por prender veladoras, o por hacer peregrinaciones, o por portarse bien, o por dar limosnas, no estás confiando en Cristo. Si tú piensas que la salvación es por hacer misas, por obedecer al pastor, por leer la Biblia, por orar mucho o por alzar las manos cuando estás cantando, no estás confiando en Cristo, no estás entendiendo nada. La salvación solamente es por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Dónde están en este hombre estas cosas? ¿Quién le dio los santos óleos? ¿O cuántos mandamientos crees que él cumplió en esta circunstancia? ¿Cuándo crees que él leyó la Biblia? ¿A cuántas reuniones de la iglesia fue? ¿Cuánto crees que diezmó? ¿Cuántas veces rezó? ¿En qué momento cumplió una manda? ¿Quién le hizo repetir una oración? Muchas personas andan allí por la calle haciéndoles ver a las personas que para ser salvos hay que repetir una oración. ¿No estás viendo la oración de este hombre? Nada más es acuérdate de mí. No repitió la oración de nadie, porque repetir la oración de nadie, de alguien, perdón, no podrá traerte a ti esta condición de fe. Esta historia está aquí para ayudarnos a entender que la salvación no depende de nada la que nosotros podamos hacer,
sino de lo que Cristo está haciendo en esa cruz. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús, donde tengas vergüenza y pesar por tus pecados, donde no te has acercado a Él arrepentido, con dolor y con angustia, con la condición en el corazón de no ofenderle más, si tú no has solicitado de Él que te perdone, entonces probablemente, amigo mío, tú no eres salvo. Tú vas a decir, pero me bauticé, pero no te convertiste. Pero doy limosnas, pero no te convertiste. Pero rezo, pero leo la Biblia, pero hago esto, pero hago lo otro, pero hago aquello, pero me reúno en una iglesia cristiana, soy con ustedes. No, amigo, no te engañes, no te has convertido. Lo que este hombre le trajo salvación fue su conversión. Nada de lo que él tenía era bueno. Él no era buena persona. Él no era religioso. Él no había hecho buenas obras. Él no se había portado bien. Él no había cumplido con los estrictos sistemas religiosos. Él no fue bautizado, ni repitió la oración de nadie. Él se acercó a Cristo, comprendiendo el pesar y el dolor que tenía por sus pecados. Se avergonzó de ellos, se arrepintió y le pidió al Señor salvación. Lo mejor de todo es lo que viene después, porque Jesús le respondió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que veas entonces el fruto de una conversión. Porque en el momento en que esta persona no fue sanada, ni liberada, sino salvada, en el momento que esa persona fue salvada, él recibió una salvación inmediata. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas piensan que la salvación es algo que va a suceder el día en que Dios haga juicio. Y Dios va a hacer juicio. Pero el punto es que la salvación tiene que recibirse mientras tú vives, no cuando tú mueras. Porque cuando tú mueres ya no hay esperanza. Este hombre, y ve la historia, por eso es tan importante que tú la observes. Este hombre no esperó al día de su muerte o al momento de su muerte para buscar salvación. Él buscó la salvación en el momento de su vida y Jesús la dio en el momento mientras él vivía, porque Jesús sabía que si él moría sin el perdón de sus pecados, entonces lo único que le esperaba era hervor de fuego. Jesús dice, hoy estarás conmigo. No dice, mañana, más tarde, en unas pocas horas. ¿No puedes esperar? No, Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la salvación que Dios trae es una salvación inmediata. La Biblia dice en Juan capítulo 5, 24, que cuando oyes su palabra y crees en Cristo, tienes vida eterna. No dice tendrá, dice tienes vida eterna. No vendrás a condenación y has pasado de muerte a vida. Amigo mío, si no recibes la salvación hoy, muy probablemente no la recibirás mañana. Pero no solamente recibió una salvación inmediata, también le trajo una salvación digna de confianza, es confiable. Dice, hoy estarás. Él no dice, ¿es posible? Él no dice, ¿hay formas de establecerlo? Él no dice que da, pero ten cuidado porque luego después puede quitártela. Hoy estarás, es confiable, es certero, es algo que se toma por sentado, es algo que es así de real y tan confiable que se puede decir con toda certidumbre, hoy estarás. Jesús dijo que todo aquel que a él viene no le echa fuera. Y Pablo dice que Dios da la salvación sin arrepentimiento, porque así es como Dios da las cosas. Él no se arrepiente de habértela dado. No es algo que tú puedes tener y que, bueno, tienes que cuidar de tal forma que entonces no se te vaya a perder.
No vaya a pasar algo, no vayas a cometer algo que entonces puedas perder esta promesa de Dios de salvación. No, amigo mío, la salvación que Cristo da es certera, es inmediata y es una salvación relacional. Él dice, hoy estarás conmigo. La salvación, más allá de ser un estado, más allá de ser una posición delante de Dios, es una relación con Cristo. Ya lo habíamos visto en enseñanzas pasadas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto significa que la vida eterna no es algo que sucede solamente como una circunstancia en tu existencia. La vida eterna es tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la vida. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes la vida. Es muy sencillo. Es algo complejo, pero es muy sencillo de entender. Tú tienes que tener a Cristo y la salvación que Cristo estaba ofreciéndole en este momento, que estaba dándole a este malhechor, era una salvación que tenía que ver con la relación que iba a tener con él mismo. Hoy estarás conmigo. Algunos piensan que por el hecho de que la salvación es inmediata, algunos piensan que por el hecho de que la salvación sea así de certera, y de que sea una relación con Cristo, entonces es como si toda persona que se arrepiente y cree en el Señor, que se convierte, tuviera un permiso para pecar. Y entonces pudiera hacer todo lo que venga en su vida, porque total, estamos en Cristo. Él prometió una salvación confiable y es inmediata, pero no es así. No es por supuesto que no es así, porque la salvación que Jesús trae es una salvación donde Jesús viene a morar en ti. Es una relación, es el fruto del arrepentimiento. Una persona arrepentida jamás pensará así. Una persona que piensa que la salvación es una licencia para pecar, no está entonces arrepentida, no se ha convertido, no es salva. Esa es una muy buena evidencia de si en algún momento repetiste la oración que alguien te dijo que repitieras o que te bautizaron sin entender nada de esto, porque no hay producción de cambios, no hay frutos en tu vida. La salvación que Jesús ofrece produce cambios en tu vida. Dice aquí que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es, amigo mío, la salvación que trae Jesús. Una salvación inmediata, una salvación confiable, una salvación relacional y una salvación eterna. Completamente real y eterna. Tan real como lo fue Jesús y tan eterna como lo es Él. La Biblia dice que Jesús pidió que para donde Él estaba, que también quería que nosotros estuviéramos con Él. Entonces, ese es el tipo de salvación que Cristo te ofrece, amigo mío. Yo deseo en realidad que no tengas que morir antes de descubrir que no eres salvo. Esta historia está puesta aquí para enseñarnos que hay dos tipos de personas que se encuentran con Jesús. Unos van a seguir ofendiéndole hasta la muerte. Otros pueden encontrar salvación si se convierten. Y esa salvación no depende de nada de lo que nosotros podamos hacer. Es recibida por medio de una conversión que trae temor de Dios, arrepentimiento y fe, y que te traerá una salvación inmediata, segura, relacional y eterna. Te invito a creer en Cristo el día de hoy. Te invito a que te arrepientas el día de hoy. Te invito a que entregues tu vida al Rey, que te hagas súbdito de Él. No súbdito a la ley, no súbdito a la religión, no súbdito a un pastor, que te hagas súbdito al único Rey que gobierna y que gobernará por siempre. Hay dos tipos de personas: quien ofende hasta la muerte y quien encuentra salvación en la vida. ¿De cuál quieres ser tú?